Hola, hola a todos. Espero que estén muy bien. A todas también. Vamos a comenzar la tercera sesión del ciclo del álbum de lo sublime. Es sábado 27 de septiembre de 2025. Estamos listos y, como siempre, muchas gracias por sus participaciones. Respondí hace un rato a cada una de ellas. Si me olvidé de alguna, avísenme. Las leímos varias veces, todas, y sin excepción responden justamente al espíritu y a la esencia de lo que hemos tratado de ir descubriendo en este ciclo. Se trata, como habíamos previsto, de instantáneas, de pequeños momentos en los cuales se hace evidente la presencia del intento y por tanto se presentan también lo que hemos llamado acomodadores, que son los agentes que nos permiten comunicarnos directamente con el intento y recibir el mensaje, sea cual sea que se presente en ese momento. Como hemos visto también, en una interacción de ese tipo hay siempre presentes señales y acuerdos porque forman parte de la conversación que nuestras fibras o la porción de fibras que están aisladas por la presencia del capullo sostiene con las partes externas, que son las mismas fibras. En la antigüedad, los videntes pensaban que el secreto de la conciencia era lo que llamaron el alineamiento, y es decir, que las fibras del interior, es un poco molesto o incómodo hablar de esto sin hacer demasiadas aclaraciones, porque son las mismas fibras. ¿Ah? Simplemente pensemos en un capullo, en una burbuja que aísla una pequeña porción de las mismas, pero realmente lo atraviesan. Ujú. Entonces, por eso hablamos de fibras interiores y fibras exteriores, pero en realidad son las mismas. Y esa fue la cuestión, que al enfocarse mucho en el alineamiento, no porque no tenga un valor, claro que sí lo tiene, perdieron un poco de vista lo que realmente estaba sucediendo, aparentemente. Y lo que realmente sucede es que las fibras que atraviesan este punto de encaje, este pequeño punto de mayor luminosidad en la esfera, son las que generan la percepción. Pensemos en ese punto como un hoyito, como algo hueco, a través del cual atraviesan estas fibras y generan, al alinearse inmediatamente a través de esa oquedad energética con las del interior, la percepción. Entonces, ese es el misterio, porque al generarse la percepción, que es nuestro propósito como seres vivientes, se produce un resplandor alrededor del punto de encaje que ilumina una pequeña porción de las emanaciones interiores o de las fibras interiores, y a veces hasta afuera. Entonces pensemos en esta pelotita, ¿no? Como hueca que atraviesan las fibras exteriores y alrededor de la cual se genera este resplandor que ilumina una porción de las fibras adentro. Esa porción que se ilumina es, en el caso de los bebés, cuando nacen, la conciencia en bruto, la conciencia animal. Pero después se va refinando a medida que en la descripción concreta vamos estableciendo inventarios del mundo, de cada objeto, de cada sonido, de cada concepto. Por ejemplo, la palabra mamá, lo primero que decimos está relacionada con un concepto central en nuestro mundo como niños pequeños. Pero de eso está llena la percepción. Son incontables los conceptos que se relacionan a nuestra presencia como organismos en el mundo y a los otros incontables objetos físicos con sus incontables configuraciones y con sus aún más incontables posibilidades de combinaciones entre ellos. Estamos hablando de un universo entero que se forma, sin embargo, a partir de una porción proporcionalmente muy reducida de emanaciones que atraviesan el punto de encaje. Cada una de esas fibras, cada una de esas emanaciones contiene un fragmento de la información que necesitamos para armar todo este universo. Por tanto, aún esa pequeña porción de fibras que atraviesa el punto de encaje
es inmensa. Son trillones o cuatrillones, no sé, pero son incontables, ¿no? Ahora imaginemos que el punto de encaje se mueve y engancha otra porción del mismo tamaño con el mismo número incontable de fibras, pues se ensambla otro mundo en términos de la percepción. Entonces, a medida que vamos educando a la conciencia, a ese resplandor original, a través de la realización de nuestros inventarios, que incluyen todo lo que nuestros sentidos y nuestra mente y nuestra fisicalidad aquí experimentan, se convierte en algo más sofisticado, que ya no puede ser referido simplemente como conciencia, sino como atención, porque implica eso, justamente, prestar mucha atención a cada uno de los fragmentos de información que llegan a cada uno, o a través de cada una de esas fibras, ¿no? Entonces, esa maniobra de armar todo un mundo cohesivo y coherente y sólido, que llega al punto de parecer ya inmutable, es una espléndida ejecución de un acto mágico. Ningún animal que sepamos lo establece con tal fidelidad. El nivel de fidelidad en la reproducción que hacemos con nuestros sentidos y con nuestra mente del mundo que nos rodea, que en realidad es simplemente fibras de energía, ajá, no tiene paralelo. Y es esta obra maestra de brujería, como se diría en tiempos antiguos, o de ver, o de percepción, ujú, la que, por otro lado, nos hipnotiza hasta tal grado que ya no podemos salir de ella. Nos olvidamos de que es solo un ensueño, de que es solo una posición del punto de encaje alineando un conjunto muy reducido de fibras proporcionalmente. Pero es tan vasta la cantidad de información que nos llega que concluimos que es todo lo que hay, porque todo este universo que es enorme, el que percibimos, el que da un paso cada vez que nosotros damos un paso, bien podría ser la realidad última. Nos cubre por todos lados, ¿no? Esa es, esa es la otra cara de la moneda. Es una espada de dos filos, la fidelidad con la que enganchamos este mundo, la fidelidad con la que interpretamos sus impulsos energéticos. Es una maniobra fantástica. Don Juan no dejaba de asombrarse con las capacidades de manipulación de la energía mágicas que todos y cada uno de los seres humanos poseen. Ujú. Y sin embargo tiene este otro filo. Es tan hermosa y tan perfecta nuestra obra que nos hace olvidarnos de que hay muchísimo más, y que estamos diseñados para navegar en diferentes capas de la percepción, ¿no? Entonces, por eso es por lo que hacemos tanto énfasis, al menos aquí, en ser muy cuidadosos con la diferenciación entre lo que es un vidente o un brujo o un guerrero, como le queramos llamar, y lo que es una persona, entre comillas, ordinaria o normal. Porque no hay tal diferencia esencial. No existe. Sí hay una división en dos lados, en dos bandos, porque al final del día, en términos prácticos, o se hace uno guerrero o se queda uno de pinche tirano. Es así de drástico, ¿ah? Porque un camino lleva a un lado y el otro camino lleva al otro. Y sin embargo, todos poseemos la capacidad de ser uno u otro. Entonces, ¿de qué surge la diferencia? No es nada esencial, repito. Todos nosotros somos, si a esas vamos, brujos. Todos nosotros. La diferencia surge de una decisión. Ujú. Podemos dejarnos llevar por la decisión que se tomó en nuestro nombre sin que nosotros fuéramos partícipes de ello, o podemos tomar una decisión individual, propia, nuestra, ¿no? La decisión que se tomó sin que nosotros diéramos nuestra autorización fue todo esto que acabo de decir, limitar nuestra percepción a una persona.
Recordemos que persona es máscara. De ahí un poco la relevancia del relato este que enviamos eh, en la primera sesión. Ujú. De ser solo una persona cuyas características, y me refiero a todas sus características, hasta su apariencia, su genética, todo su destino está ya trazado, todas esas características ya trazadas, sin posibilidad de desviarse ni un ápice de ellas. Esa es una decisión en la cual no se nos consultó. Y por tanto el infinito sí dispone la presencia de otra posibilidad, que es que nosotros decidamos no ser solamente esa persona, no ser solamente esa historia. La diferencia, pues, en ese nivel entre quienes deciden ser videntes, quienes deciden vivir como guerreros y quienes no lo hacen, repito, en este nivel es que quienes no lo hacen solo tienen una historia disponible. Y es la historia que les fue dictada bajo un manto de aparente posibilidad de decisión y de cambio y de superación, pero que en realidad no sale de sus cauces. ¿Mm? Por otras personas, por todos los seres humanos que están vivos y todos los antecesores de los mismos desde hace mucho tiempo. El acuerdo es ese, el acuerdo de la humanidad es, tú eres una persona, tú naciste tal día, de tales padres, eres de tal género, tienes tal constitución física, tienes tales predisposiciones a enfermarte de tales cosas, tienes tales debilidades y tales fortalezas. Esa es una sola historia, es una sola. En cambio, quienes deciden emprender el camino de mover la percepción de manera ordenada y controlada a fin de incrementar su conciencia, tienen muchas historias, porque ya no están encadenados a esa sola versión de sí mismos, ni a esa sola versión de lo que es el mundo. Y esto no quiere decir que entiendan quiénes son o que entiendan lo que es el mundo, porque al final del día, si uno no es ni una persona, por ejemplo, la que somos habitualmente, que está determinada por la posición fija del punto de encaje, y mueve su punto de encaje y es otra persona, y luego lo mueve y es otro ser, ajá, otra persona también, tiene otras características, pues entonces, ¿qué es uno? Esta, la persona A, la persona B, la persona C. ¿Qué es el mundo? ¿El mundo que conocemos o el mundo que está un poquito adelante si movemos el punto de encaje ahí? O si movemos el punto de encaje fuera de la banda del hombre y lo que se llama un gran alineamiento, es un movimiento muy, muy drástico del punto de encaje y percibimos una cosa extraordinaria y que va más allá de las palabras, mundos que van mucho más allá del humano. ¿Cuál es el real? No hay real. Y llegamos al punto esencial. Todo es un misterio al final del día. Podemos describirlo desde un ángulo o desde el otro, pero nunca jamás vamos a saber lo que somos ni lo que es el mundo, no como pretendemos saberlo. Flavio escribió que había leído en El lado activo del infinito esta sección donde don Juan habla de el, el daño que nos hace no tomar en cuenta el único hecho innegable de nuestra existencia es que vamos a morir. Y además que no sabemos cuándo vamos a morir. Y que no hay regreso. Y decía al final don Juan que aún más perjudicial que el comportamiento que ya es de por sí aberrante y horroroso, a lo que nos lleva a eso, porque todos los males, todo el merengue que estamos viendo ahorita es producto de eso, ajá, de que en lo íntimo, sin revelarlo bien a bien, nos sentimos inmortales, todos y cada uno de nosotros. Peor aún que eso es la ilusión que provoca eso y es aquella que nos dice que podemos explicar al mundo, que sabemos lo que es el mundo, es decir, el universo. Cuando acabamos de ver ahorita que no hay forma de saberlo, porque la realidad que percibes, lo que tú percibes es real. Lo que percibo yo,
percibo esta taza y es real, es sólida, tiene un nivel de realidad. Pero lo que percibes no es algo que esté en el mismo nivel de realidad que el hecho mismo de percibir. El hecho mismo de percibir es más real que aquello que percibes, porque lo que percibes puede cambiar dependiendo de la posición del punto de encaje. Lo que nunca va a cambiar es que siempre vas a estar percibiendo. ¿Ok? La ilusión de que nosotros podemos explicar al mundo y entenderlo en términos hasta racionales es simplemente producto de la compulsión natural y que no tiene nada de malo, del tonal de hacer inventarios de las cosas. Entonces, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Esos inventarios son los que transforman la conciencia en atención. Ujú. No tiene nada de malo, pero crean la ilusión de que ya sabemos lo que es el mundo y lo que somos nosotros. Y en esa ilusión que nos pone un velo frente a los ojos, nos quedamos atorados toda la vida y enseñamos a nuestros hijos a que le enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos a que esa es la naturaleza de las cosas, a que esa es la realidad final. Y no, repito, la naturaleza de lo que percibimos no es tan real como el hecho mismo de percibir. ¿Ok? Entonces, Perdón, has dicho esta última frase, ¿la puedes volver a repetir? Es que se sí, ha cortado un poco. ok, gracias Pilar. La repito, la naturaleza de lo que percibimos no es igual de real que el hecho mismo de que percibimos. ¿Mm? Repito, porque la naturaleza de lo que percibimos depende de la posición del punto de encaje. Si yo muevo mi punto de encaje, la naturaleza de lo que perciba va a ser diferente a lo que estoy percibiendo aquí. Y puede ser muy diferente. Ujú. En cambio, el hecho de que percibo, ese no cambia. En cualquier posición del punto de encaje, yo no dejo de percibir. Por eso es más real el hecho de percibir que la naturaleza de lo que percibimos. Pero nuestros inventarios de este mundo, de esta posición específica del punto de encaje, son tan detallados, tan perfectos, que nos hacen presa de la ilusión de que esto es lo más real que existe, de que la naturaleza de lo que percibimos aquí es la realidad última, y no es así. Es como en el ejemplo, o en cualquier ejemplo, de los mismos que ustedes mandaron. Pero mencionaré el del hombre sin cabeza, porque creo que está muy claro ahí, debido a las preguntas que suscitó, ¿no? En ese ejemplo, la naturaleza de lo que percibimos aquí nos indicaría que ese es un artista callejero, ¿no? Pero si se percibe el mismo evento desde otra posición del punto de encaje, porque acordémonos de que un evento puede ser percibido en todas las capas al mismo tiempo de la percepción. Em, Entonces no se trata de ninguna manera de un artista callejero. La naturaleza de lo que percibo, de cómo percibo, pues, a ese ser cambia. Lo que no cambia es que lo percibo desde un ángulo o desde el otro. Hablábamos del efecto Doppler en alguno de los ciclos. Y entonces eh, mm, es fascinante porque se aplica a cualquier eh, tipo de ondas, ¿no? Se aplica a las ondas sonoras que hacen vibrar el aire, que hacen vibrar el tímpano, que hacen vibrar los nervios que conectan con el cerebro. Pero también se aplica al espectro electromagnético. Entonces, en mi camisa, como en el ejemplo este que dimos de este hombre que se hizo savant después de recibir un golpe en la cabeza, mi camisa ustedes la perciben como roja, pero eso es debido al punto, al ángulo de percepción desde el cual la están percibiendo. Ujú. Desde el cual con la vista perciben la frecuencia de onda específica que las hace, que la hace transmitirse como una prenda roja. Pero si se mueven
a gran velocidad, alejándose de mí o acercándose de mí, el color va cambiando, ¿de acuerdo? Entonces, por el efecto Doppler, porque entre más nos alejamos o nos acercamos, la percepción de los colores cambia. Así es como los astrónomos descubren, por ejemplo, la distancia que nos separa de una estrella u otra, dependiendo si se corre la luz al infrarrojo hacia la dirección pues del infrarrojo o a la del ultravioleta. En realidad, dependiendo del ángulo, dependiendo de la posición, que esto tiene que ver también con la teoría general de la relatividad, eh, bueno, y también con la teoría especial, pero dependiendo del ángulo, de la posición, de la velocidad en la cual están interactuando el observador y lo que se observa, en realidad la camisa es de todos los colores y de ninguno. Ujú. Esa es la naturaleza de la percepción. Cambia. Y como cambia la naturaleza de lo que percibimos, pues, mejor dicho, entonces no hay forma de decir si la realidad es el rojo o el azul o el violeta, porque todos son reales. ¿De acuerdo? Entonces, en el ejemplo que mencionaba de este hombre sin cabeza, pues en otra capa de la cebolla, en otro ángulo perceptual, era un ser inorgánico. Pero aun cuando se dice, este es un ser inorgánico que yo estoy percibiendo, eso tampoco explica la naturaleza última de lo que estoy viendo, porque solo es un ser inorgánico si yo muevo mi punto de encaje a percibir a ese ser inorgánico. Como solo es un artista callejero si yo muevo mi punto de encaje de regreso al sitio habitual y lo percibo como artista callejero. Ujú. Entonces, esto nos lleva a las premisas básicas, algunas de las premisas básicas de la regla, que es este conjunto de información estructurado, perfecto en sí mismo, inmutable como la percepción, como el fenómeno mismo de la percepción, que está en algún sitio del espacio-tiempo. Es una estructura energética que está en algún sitio del espacio-tiempo del universo, a la cual podemos acceder directamente porque tenemos toda la información para poder hacerlo. Hablamos ese lenguaje. Entonces, en la regla, que es esta estructura de información a la cual se adhieren los guerreros, a la cual se adhieren los videntes, para obtener los datos que les permiten seguir avanzando en el camino, está determinado muy claramente que la primera verdad fundamental, si así le debemos de llamar, es que el mundo es un misterio insondable. Eso suena extraño, suena eh, alienante, ¿no? Pero lo acabamos de explicar ahorita, con términos muy claros y muy sencillos. Creo que esto puede ayudar. Es un misterio insondable porque lo que percibimos, la naturaleza de lo que percibimos cambia dependiendo de la posición del punto de encaje. Por tanto, no podemos decir que es la posición A, ni la posición B, ni la posición C. Es lo que estamos percibiendo, todas ellas a la vez y ninguna de ellas en particular. Eso es un misterio que no puede ser revelado. No, no hay cómo entender ese misterio. ¿Ok? Solo puede ser experimentado. Ujú. La segunda parte de esta secuencia de datos que llegan de esta estructura de información a la que llaman la regla es, sabiendo que el mundo es un misterio insondable, un guerrero debe, sin embargo, tratar de descifrarlo, pero sin esperanza alguna de lograrlo. ¿Ok? Entonces, nos abocamos a hacer nuestros inventarios y a medida que vamos dejando atrás la fijeza y la exclusividad de este nivel de atención que nos permite tratar con el mundo cotidiano y que se llama la primera atención, este reflejo, perdón, este resplandor, vamos entrando a la segunda atención, es decir, el resplandor que surge del punto de encaje cuando se alinea en la percepción con las emanaciones exteriores, se va haciendo más grande y va iluminando una porción más grande del interior del capullo, de estas fibras.
Esa es la segunda tensión, una porción equivalente a la de la primera tensión, que es pequeña en comparación con lo que nos rodea, es diminuta, pero sin embargo es tan vasta esa porción equivalente como el universo que vivimos todos los días. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos explorando, de todas maneras, seguimos haciendo de alguna manera inventarios. De todas maneras, seguimos de alguna manera intentando comprender lo que es la segunda atención, pero sin esperanza de lograrlo, porque sabemos, derivado del primer principio de la regla, que es que el mundo es un misterio insondable, que nunca lo vamos a poder descifrar. De todas maneras, como que nos olvidamos de ello por un momento e intentamos hacerlo. Hacemos nuestros inventarios bien perfectos, bien bonitos, impecables, y luego los hacemos a un lado para seguir explorando, porque si nos aferramos a ellos, ya no podemos seguir adelante. Ya vamos a tratar de explicar al mundo de acuerdo a los inventarios que hemos elaborado y nos quedamos atorados como estamos atorados ahora en la primera tensión, por lo general, ¿no? Y el tercer principio es que sabiendo que el mundo es un misterio insondable y que hay un comando de la regla de que aún así tienes que intentar descifrarlo sin esperanza alguna de lograrlo, una guerrera, un guerrero, se reclaman a sí mismos como un misterio más. Dicen, pues si el mundo es un misterio y yo tengo que intentar descifrarlo sin esperanza de lograrlo, ¿dónde me deja eso? Me deja como en una tensión insoportable. Bueno, lo que libera la tensión, lo que nos permite seguir adelante, es saber que nosotros mismos somos un misterio también. Y ahí es donde realmente la puerta se abre. Porque si nos consideramos un misterio, pero bien, con todo el cuerpo, ya no hay límites. Ya no hay límites para la percepción que podemos tener de nosotros mismos. No es que nos vayamos a entender nunca, porque ¿quién soy yo, por ejemplo? ¿Quién eres tú, Flavio, Pablo, o Pilar, Laura, quien sea? ¿Quién eres tú? Si mueves tu punto de encaje lo suficiente, por ejemplo, con los pases energéticos, y estamos hablando de movimientos muy reducidos y muy controlados, muy buenos, muy saludables en todo nivel. Pues si mueves un poquito tu punto de encaje mediante los pases, la recapitulación, todo cambia. Tu personalidad cambia, tu claridad mental cambia, tu nivel de homeostasis cambia, la capacidad que tienes para enfrentar desafíos que antes eras incapaz de abordar cambia, todo cambia, el mismo físico cambia. Prueben no recapitular, no hacer pases un año. Es teórico, es retórico. No, no lo hagan. Pero si lo prueban, en un año van a estar molidos, molidos, enfermos, deprimidos, etcétera. Ujú. En cambio, al estar probando cómo es sí hacer, sí ejecutar esas prácticas con consistencia y con el intento adecuado y con impecabilidad, nos vamos para el otro lado. Adquirimos vitalidad, fuerza. Y no quiere decir que estemos perfectos, porque casi nadie llega a ese nivel, o nadie, pero sí vamos en esa dirección. Esos cambios hablan de movimientos del punto de encaje. Entonces, ¿quién es? Vamos a convocar a un ser imaginario. ¿Quién es Pepe? ¿No? Pepe es el que está aquí atorado en la posición habitual del punto de encaje, que su papá y su mamá le dijeron, tú te llamas Pepe González de, de la Santísima Trinidad, lo que sea, y eres así y tu vida va a ser así y se acabó, luego te mueres. Pero no te preocupes porque quizá no te mueras, quizá eres inmortal. Eso es Pepe. O si mueve su punto de encaje, ya hasta va a necesitar otro nombre porque hasta su organismo cambia. Y estamos hablando de movimientos cercanos.
Ujú. En movimientos más lejanos, ahí se los dejo a su imaginación. Cambia todo muy drásticamente. Ujú. Entonces no hay cómo saber quién es uno. Como yo dejé de ser en buena medida Enrique sin dejar de serlo, pero mi fijeza en ser Enrique se tambaleó hasta que pude más o menos romperla, necesité otro nombre y en soñando me llegó este nombre, Luciano, ¿no? Pero tampoco sé quién es Luciano. Es simplemente otra posición del punto de encaje. Y es tan real Enrique como Luciano, ¿ok? Entonces no soy ni Enrique ni Luciano, soy ambos a la vez, dependiendo de dónde esté el punto de encaje. Y en resumidas cuentas, soy un misterio insondable también, como el universo mismo. Y trato de desentrañarlo, pero sé que nunca voy a poder. Y cuando me desespero, digo, ok, yo también soy un misterio. Y las instantáneas y los relatos del álbum de lo sublime hablan de eso, hablan del misterio del mundo a nuestro alrededor. Y al estar nosotros insertos en esas escenas, aun cuando no sea como protagonistas, somos parte de ese misterio, como lo es una hormiga, o como lo es un halcón, o como lo es un árbol. Y eso nos permite tener estos puntos de referencia, como hemos mencionado varias veces, en los cuales podemos establecer como tiendas de campaña, ¿no? Como bases de estas, de quienes van subiendo el Everest, por ejemplo, campamentos a los que pueden regresar una y otra vez, ¿no? Para nutrirse de nuevo, para sanar, para renovar sus energías, etcétera. Estos, estos marcadores, estas pautas que establece cada evento y cada instantánea del álbum de lo sublime, están ahí ya. Todos los que ustedes mismos han relatado, al sacarlos, al hacer un inventario claro de ellos, ya los tienen a su disposición para cuando se les olvide que son un misterio más y que el mundo es un misterio, regresar a ese sentimiento que evoca esa instantánea o ese evento que han relatado. Por eso es bueno sacarlos, porque si se quedan ahí adentro, se confunden con toda la multitud de pensamientos, sentimientos, historias, recuerdos que tenemos ahí. Por eso los sacamos. No para que nos aplaudan, no para que nos reconozcan, para tenerlos ahí presentes como puntos de referencia a los cuales podemos regresar una y otra y otra vez. Ujú. Eso, por supuesto, nos abre las alas, nos da un gran impulso de energía, porque recuperamos la esencia de lo que somos, un misterio más, presenciando un gran misterio. ¿De acuerdo? Ok. Muchas gracias de nuevo por todas sus instantáneas. Siempre es sorprendente, siempre es un deleite leerlas y realmente prestar atención a lo que están intentando decir y encontrar eh, el mensaje que no solo es ya para ustedes mismos, al sacarlo se aplica a todos. Esa es la gran ventaja que estamos teniendo ahora en este ejercicio del álbum de lo sublime, donde cada quien está haciendo su trabajo individual. No estamos juzgando a nada ni a nadie, ¿no? Ni dando consejos, ni erigiéndonos en maestros de nada, no. Pero sí en este ejercicio horizontal, pudiendo disfrutar de lo que otros están sembrando y pudiendo adoptarlo como propio en ese sentido, ¿no? Varias veces, desde que inició este ciclo, a mí sus relatos me han sacado de situaciones en las cuales mi percepción estaba atorada, o me han dado un pequeño impulso, o un gran impulso, ¿no? Esa es la idea. Y sí, repito, como ya han podido ustedes experimentar, y yo también lo he podido experimentar, desde luego, la elaboración del álbum, lo sublime, es decir, de los eventos claves,
bien pulidos, bien redactados, bien editados, sin que sobre ni falte una palabra, como muchos de ustedes ya están haciendo en sus instantáneas, por cierto, no es cosa menuda, ¿verdad? Cuesta. Hay que recapitular, hay que ir a la atención de recapitulación, hay que hacer de lado nuestros inventarios y nuestra importancia personal por un momento y su cuesta, y ahí de repente se asoma, ¿no? Un resplandor, un chispazo de algo de lo que nos acordamos y lo agarramos rápidamente y lo registramos. Que eso se llegue a hilar y forme un conjunto que se convierta realmente en el álbum, nos va a llevar toda la vida. Y qué bueno, porque es muy disfrutable, ¿no? Entonces creo que está funcionando muy bien. Em, Vamos a movernos un poco, si les parece. Hola, perdón. Yo quería puntualizar una cosa. Sí, a ver, rápidamente. Sí. Sí, que quería puntualizar que tú has dicho que si no hacemos los pases y no practicamos, estaríamos perdón, durante un año estaríamos enfermos y depresivos. Y yo te digo que solo con un día de no practicar, para mí los pases ya estoy enferma. Pues sí, exacto. Sí, pues vamos a practicar. Sí, exacto, Laura. Yo también, igualito. Gracias. Eh, Ok, bueno. eh, entonces, mm, hay una cosa en el mundo de la energía, en el mundo de nuestra relación con lo infinito, que se llama el centímetro cúbico de suerte. El centímetro cúbico de suerte es una instancia en la cual estas fibras que componen el universo confluyen de tal manera que se abre una oportunidad para nosotros. Pero como siempre están en movimiento estas fibras y vibrando, esa confluencia específica que está destinada a nosotros, que es lo perfecto en ese momento para que nosotros usemos, solo dura un instante y después se vuelve a cambiar esa configuración. Entonces lo que los guerreros cultivan es la velocidad, la atención, la ligereza y la velocidad para capturar ese centímetro cúbico de suerte. En cualquier circunstancia, en cualquier ámbito, en cualquier escena concebible, siempre pasa un centímetro cúbico de suerte que nos permite resolver un desafío y seguir adelante. Vamos a hacer un pase que invoca ese sentido de ligereza y de velocidad. ¿Ok? Para agarrar nuestro centímetro cúbico de suerte. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la mano izquierda, vamos a hacer dos círculos hacia adelante, agitando energía, ¿no? Y luego vamos a volver la cabeza, volver la mirada hacia arriba a la izquierda, en esa área general, ¿ok? Porque acabamos de agitar energía ahí y realmente sentimos que empujamos una sustancia viscosa, ¿no? Para que haya concentración. Y recuerden que viene del núcleo esto, no de la mano, pero está aquí. Giramos y en el instante que veamos una chispita, un resplandor, un color, lo que sea, que nos llame la atención, vamos a saltar, lo vamos a agarrar y rápidamente lo vamos a traer al centro del cuerpo y lo aplicamos en el centro vital, los centros vitales de esa zona, ¿ok? Entonces vamos a agitar primero una, dos, volteamos y sin titubear, lo agarramos y lo flotamos. Ahora con la mano derecha. Un, dos, lo flotamos. Un, dos. Pueden dar un saltito si quieren, claro, ¿no? El movimiento de traerlo cerca del cuerpo es relampagueante, ¿ok? Derecha,
Una vez más. Ok. Y ahora vamos, ya sin tanta velocidad, pero sí, vamos a traer energía de arriba la cabeza, pero la posición de la mano va a ser esta o esta, como prefieran. Ok. Damos un saltito hacia la izquierda y bajamos y frotamos. Y una vez más. Vamos a hacer el salvavidas. Vamos a comenzar con el núcleo nada más. O ya incorporar los brazos como quieran, pero moviéndonos desde el núcleo. Aquí prestamos atención a la vista periférica en 360 grados. Quizá no es necesario que volteemos la cabeza siempre, pero sentimos que tenemos ojos atrás también, atrás de la cabeza. Y con la vista periférica percibimos todo. No solo atrás y adelante, arriba y abajo también. En una esfera. Hay que ablandar un poco la mirada para eso, ¿no? Vamos a hacer una vez perforando energía de las columnas. Entonces, giramos. Arriba primero, luego abajo. Arriba primero, luego abajo. Recogemos la energía, expulsamos. Una vez más. Arriba primero, luego abajo. Y cerramos. Habíamos recomendado la lectura de los dos poemas que abren el lado activo del infinito. Ya la he leído aquí alguna vez esa parte. La primera vez que
que los leí no entendí absolutamente nada, ¿no? O casi nada. Ahora, eh, después de muchos años, me es algo más claro lo que se está refiriendo Castaneda con ello. Y tiene que ver, desde luego, con el tema del álbum de lo sublime, ¿no? Habla de la sintaxis de la primera atención, que es aquella dictada cuando nuestra atención es este brillo que abarca solo esa porción de la esfera en el interior. La segunda sintaxis, la otra sintaxis, es la sintaxis del nahual, cuando el brillo se extiende a una porción proporcional de lo que resulta habitualmente desconocido. Y al final termina diciendo que aún quienes manejan esa sintaxis de lo desconocido, aún los videntes que navegan y van con los seres inorgánicos y van a otros planetas, literalmente, o a cualquier sitio de esta tierra, en sus cuerpos de ensueño, todas esas cosas, aún pues esos videntes que manejan esa otra sintaxis, pueden llegar a un punto en el que no se den cuenta de que es solo otra sintaxis. Finalmente todo es un misterio, pero eso es lo emocionante. Ahora, dentro de nuestra labor de intentar dar cuenta de ese misterio sin esperanza de lograrlo, surgió este tema de cómo se hilan estas instantáneas, ¿no? No es un proceso intelectual en el cual yo diga, esta instantánea de este evento que yo tuve, la voy a hilar con esta y la voy... No, no tiene que ver con el intelecto, no es un inventario más racional. Es algo que el intento mismo va orquestando y que solo podemos ver en retrospectiva. Como los relatos de Carlos Castaneda en su álbum fueron resultado de que había recapitulado toda su vida y practicado esto que estamos ejercitando durante décadas y décadas sin cesar, y fue pues de donde extrajo toda esta información, observando cómo el intento mismo armaba la estructura, independientemente de lo que él pensara, y armaba esos eventos de manera tal que el mensaje al final era muy claro, como los mensajes de las dos historias que hemos más o menos repasado, la de Chauveles y la de Madame Ludmila, ¿no? Cómo se fue armando eso a partir de instantáneas. Y todos, entonces, ya podemos percatarnos de que ese mensaje llega directamente de allá, de donde está la regla, donde está esta estructura de información que siempre está disponible para una guerrera o un guerrero. El mensaje en el primer caso es, no puedes, para tener algo, pues, por qué vivir, tienes primero que tener algo por lo cual morir, ¿no? Y el otro mensaje es que hagamos lo que hagamos en términos de nuestra relación habitual con el mundo y con otros seres que lo habitan, son figuras frente al espejo. Todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, nuestras emociones, todas nuestras palabras, los gestos físicos mismos que hacemos, son como un ejercicio teatral del cual hemos perdido conciencia y en el cual estamos reafirmando una y otra y otra y otra y otra vez la historia única de lo que se supone que somos, la persona única que se supone que somos, en esa misma posición del punto de encaje. Eso es lo que significa figuras frente al espejo, ¿no? En realidad, piensen en cualquier circunstancia en la cual han estado llenos de quejas, como yo hace 2 días, no podía salir de la queja, eh, y llenos de frustración o de depresión o de aburrimiento, de lo que sea. Pensemos en unos momentos, ¿no? ¿Qué o quién nos está atenazando o poniendo una espada en el pecho, ¿no? O en el cuello, diciéndonos que si
no percibimos eso, nos van a cortar la cabeza. Nos van a hacer algo. ¿Qué es nuestra obligación percibir eso? ¿Qué o quién? Pues nada ni nadie, porque nada ni nadie puede, en ese sentido, ser copartícipe de lo que nosotros estamos percibiendo. Nada ni nadie sabe lo que está sucediendo en nuestro interior más que nosotros en ese nivel. Por tanto, nada ni nadie nos puede obligar a permanecer ahí. Y sin embargo, sentimos una obligación que va más allá de las palabras, que se manifiesta desde el nivel más profundo de nuestro diálogo interno, que es casi inaccesible y que nos dice que en ese momento, debido a las circunstancias de nuestra historia única, nosotros tenemos la obligación de permanecer ahí, enojados, frustrados, en- entristecidos, deprimidos, sintiéndonos impotentes e inadecuados, ¿no? Todos sentimos esa obligación, callada, y nos quedamos ahí. ¿Para quién estamos actuando si nadie nos está atenazando ahí, si nadie nos está obligando a hacer eso? Los bufones en la época de las cortes, pues si no actuaban, sí les cortaban la cabeza, ¿no? Y si no hacían reír, peor tantito. Y a veces alguno que hacía reír, si era muy inadecuado el chiste también, lo sentenciaban a muerte. Hay una historia de un bufón francés muy famoso al respecto, que se burló del rey y de la reina, ¿no? Ah, y al final, después de varios intentos de resarcirse con el rey, pero con el cual cada vez se ponía más grosero, porque era el bufón, el rey finalmente lo condenó a muerte, ¿no? Pero como su último deseo le pidió, ¿de qué manera quieres morir? ¿De qué quieres morir? ¿No? Y le respondió, de viejo. Y ahí sí lo hizo reír y en lugar de ejecutarlo, lo exilió. Bueno, ¿de quién somos los bufones? ¿Para quién estamos actuando eso? ¿De dónde viene esa sensación de que estamos obligados a mantenernos ahí y a transitar todo el carril de esa historia única que siempre termina en derrota? De ningún lado. Estamos actuando frente a un auditorio vacío. Estamos actuando para las butacas. Hilar entonces los eventos del álbum de lo sublime es esa instancia, esa posibilidad de salirnos de esta obra para un auditorio vacío. Por un momento, mientras conectamos con lo sublime, ya no estamos haciendo figuras frente al espejo. La historia misma de figuras frente al espejo en el libro El lado activo del infinito fue un ejemplo de no hacer figuras frente al espejo, porque nos trae el mensaje de que todos estamos haciendo figuras frente al espejo y el simple hecho de tomar conciencia de eso, de que estamos actuando para un rey inexistente, con una amenaza inexistente, frente a un auditorio inexistente, sacude al punto de encaje y lo saca de su posición habitual. El propósito de las historias de lo sublime es darle una sacudida al punto de encaje, sacándonos de la fijación con el yo, yo, y haciendo que enfoquemos nuestra vista en lo que nos rodea, como en el pase mágico del salvavidas, que contemplemos todo, que veamos todo, más allá de el yo aprendí, yo me di cuenta, el yo estuve ahí, el otro muy importante. Ah, ¿tú viviste eso? Sí, yo también. Yo tuve esa tentación al leer sus historias. Ah, a mí también me pasó. Eso es el yo. No lo hice. Lo que queremos es escuchar
la historia independientemente y justamente de quién la vivió, porque es para todos. Todos podemos extraer un tesoro de información de ahí. Y así se van hilando las instantáneas del álbum de lo sublime y así van transformándose en los eventos, ¿no? Pero tampoco los eventos tienen principio ni final, ¿no? Como en el relato de Viaje Ixtlán, para quienes lo han leído, en el que Genaro le cuenta este relato maravilloso de su viaje a Ixtlán a Castaneda, que es quizá, no sé, o bien podría ser la parte más hermosa de los libros, ¿no? De Castaneda. Y al final Castaneda le pregunta, ¿y qué pasó luego? ¿Dónde acaba el relato? ¿No? Dice, nada, seguí caminando. Los eventos del álbum de lo sublime no necesariamente tienen un principio definido y un final definido, pero sí tienen una riqueza y un mensaje abstracto y un acomodador, hasta donde hemos visto. El acomodador siempre está presente de una u otra manera. Y hay una dinámica, aparentemente, en la que también los eventos se enlazan con los de otros. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, cuando ustedes envían los eventos, uno de mis primeros impulsos fue decir, es que esto me pasó a mí también. ¿No? Y el mensaje fue más o menos el mismo. Y hay veces en las que un evento puede tener un mensaje contado por alguien y otro evento contado por otra persona puede tener un mensaje que sea otro ángulo de la misma información. Y eso es muy interesante. Hace algunos años, bastantes, entré a trabajar a un grupo de, de música clásica, música de cámara. Mm, eh, mm, y bueno, emprendíamos giras por diferentes ciudades y estados todo el tiempo, ¿no? Era un grupo formal, muy establecido, institucional, y tocábamos mucho, mucho. Casi cada 2, 3 semanas nos íbamos de gira. Y en una de esas giras fuimos a otro estado, un estado del sureste, en la capital, y después del concierto nos fuimos al hotel a cenar y mientras cenábamos el director se excusó porque el resto de los participantes, que éramos 4 o 5, mm, el resto de ellos pues querían ir a un bar, ¿no? A un club nocturno. Y el director se excusó y dijo, no, ya me voy a dormir. Y yo estaba ahí como de interino, entonces, al menos durante esa época, y pues yo no tenía como mucha opción más que decir que sí, porque tenía que socializar con mis compañeros. Dije, bueno, vamos, ¿no? Ya habían bebido un poco, habíamos tenido una rica cena, muy opípara y todo, y bueno, vamos al club, pues vamos. Entonces ya nos subimos en el auto y condujeron hacia un club que ya conocían aparentemente debido a otras visitas a esa ciudad en sus giras, y entramos. Y se veía, yo nunca he ido ni volví a ir a un lugar de ese tipo. Se veía como un club medio de mala muerte, ¿no? Con strippers, ¿no? Con chicas que bailaban desnudas y todo esto. Y entramos, y bueno, mi orden fue no juzgar y disfrutar en lo posible y observar, ¿no? E intenté entrar en silencio interior. Y entramos al club y recuerdo las luces molestas y tipo neón que había ahí, nos sentamos en una mesa y se acercó una chica. Y voy a dejar ahí mientras ese relato, porque antes, y con esto quiero ilustrar cómo se hilan las cosas, unos meses antes
yo había ido con unos compañeros de camino, ¿no? a las montañas, en otro estado, en el estado central de México, en una zona desértica. Y fuimos de excursión a buscar también más conciencia, ¿no? Y en un poblado de esas montañas entramos en una iglesia tras una larga travesía. Y en esa larga travesía, eh, agotadora, por cierto, se nos unieron dos perros, una hembra y un macho, que andaban por ahí, ¿no? Y se nos unieron durante todo el camino, ¿no? Y les tomamos cariño a los perros y era evidente que nos iban cuidando, ¿no? Porque se acercaba a alguien con un burro o lo que fuera y le ladraban y se hicieron de inmediato partícipes de nuestro equipo, ¿no? De marcha. Entonces, al llegar a la iglesia, entramos en ella y compramos unos escapularios. Al día siguiente nos despedimos de los perritos porque ya nos teníamos que regresar. Se pusieron muy tristes, por cierto. Ya nos comunicamos no verbalmente con ellos, ¿no? O verbalmente, y las cosas que les decíamos las entendían de inmediato. Habíamos establecido una conexión muy especial de comunicación, sí, una comunicación energética muy especial, pues. Y entonces, de los escapularios que yo tenía, que había comprado algunos, les colgamos a los perritos en el cuello, uno de ellos, ¿no? Y se fueron. Una rápida aclaración. Cuando don Juan entraba a la iglesia, porque en su pueblo a veces había que entrar y había eventos sociales alrededor de ello y sus propias estrategias de comunicación con su mundo a veces demandaban que fuera ahí, sin hablar de que los videntes del México antiguo muchas veces encontraron refugio en la iglesia. Repito, cuando don Juan entraba a la iglesia, en ese momento su punto de encaje se movía y él era católico, lo cual no significaba que él tuviera esa historia única, porque cuando salía de la iglesia, su punto de encaje se movía a donde se tuviera que mover y no era católico. Algo parecido aquí. Cuando entramos a esta iglesia, en ese momento éramos católicos y nos santiguamos y con todo respeto, como un guerrero respeta todo lo que está en su mundo, seguíamos las costumbres, ¿no? Y cuando compramos escapularios, no por lo que significaban en concreto, sino por su contexto dentro del viaje mismo, lo hicimos como un ejercicio de poder, ¿no? Entonces, para nosotros esos escapularios tenían ese toque de poder que nos comunicaba de nuevo con el evento de esa marcha. Entonces les colgamos uno a los perros y nos despedimos de ellos y se quedaron esos animalitos como participantes de mi propio álbum de lo sublime, porque cuentan en esas regiones que los perros de esas montañas son personas que han fallecido ahí, en esa sierra, y que regresan como perros para cuidar a los viajeros que rehacen o emprenden esas marchas. Y regreso al punto donde entramos a este club nocturno. Y entonces nos sentamos a la mesa y sirvieron bebidas. Mis compañeros pues ya estaban un poco tomados, pues. Yo me pedí alguna cerveza, lo que fuera, y nos sentamos a platicar y en eso se acercó una chica eh, vestida de manera muy escueta, digamos, con unas botas, unos shorts muy pequeños, un top así también, ¿sí? Y se sentó en una de las sillas y sin empacho alguno le puso las piernas encima a uno de mis compañeros, ¿no? Y empezó a coquetear y hablar y todo, para que ordenáramos más bebidas y para que gastáramos más ahí también, ¿no?
Y mientras había otras bailarinas que estaban allí en la tarima y nosotros simplemente conversábamos. Y en ese momento recordé la marcha en esas montañas. Y tras algunos minutos o un rato que transcurrió, desde el silencio interior vi a mis compañeros, vi a la chica y saqué, me di cuenta que como siempre llevaba el escapulario y me lo quité, me acerqué a ella y le dije, pues no es mucho, ¿no? Pero es lo que te puedo regalar, ¿no? Y tomó el escapulario y se me quedó bien, y hizo así, muchas gracias, ¿no? Y ya me volví a sentar, seguimos platicando y se retiró la chica. Y a los pocos minutos salió a la tarima, justo frente a nosotros, desnuda, y empezó a bailar ahí. Era parte del espectáculo, ¿no? De ese establecimiento. Y me acuerdo que la vi y la luz cambió. El color del ambiente, los sonidos, todo cambió, quedó como suspendido en un instante todo. Y me volví a verla y no había absolutamente nada de sexual en lo que yo estaba mirando. No había ningún tipo de comunicación sexual. Nada de eso. Estaba viendo un ser humano desnudo ahí. Era, tenía un cuerpo atractivo, estaba sana, estaba fuerte, pero no había absolutamente nada de eso. Simplemente un instante suspendido con la luz difuminada, con los sonidos difuminados también, y tuve esa sensación de encontrarme suspendido en el tiempo, y se giró la chica y me sonrió y me señaló el pecho, se señaló el pecho y tenía colgado el escapulario. Iba completamente desnuda, salvo por el escapulario. Y se veía feliz. Muy diferente de unos momentos antes, cuando cumpliendo con el trabajo que desgraciadamente tenía que ejecutar, ¿no? Había coqueteado con la gente o había bailado para que solo la miraran con lascivia y todo. No, nada que ver con eso. Fue una sonrisa pura, como de niña, y se cruzaron nuestras miradas y yo también le sonreí. Y ya, ese fue el evento. Entonces, el ejemplo es cómo se hilan las instantáneas, ¿no? Del viaje a la montaña, de los perros, de los escapularios, de las posibilidades del punto de encaje, culminando en esta escenificación. Y también cómo se hila esta historia. Yo no había leído El lado activo del infinito en ese entonces, con la otra, con la de Madame Ludmila. Esto es parte de la orquestación del intento, donde la sección de violines se conecta con la sección de los chelos y con los metales. Son diferentes notas, son diferentes timbres, pero todo está conectado en una sinfonía con su propia cohesión y cada una de las partes tiene una belleza propia. Cada una de las partes del violín tiene una belleza propia, como cada compás a veces tiene una belleza propia. El compás sería la instantánea, el movimiento sería el evento del álbum sublime. Y la conjunción de todas las voces, de todos los álbumes, de lo sublime, de todos los guerreros, es la sinfonía. En eso estamos.
Muy bien. Ok, gracias por los comentarios, Pablo. Si entiendo bien, las anteojeras que usamos es lo que llamamos individualidad. Vianney, me gusta mucho cómo da un nuevo significado, que expande el significado desarrollado. Se elimina el límite y se explora con una nueva atención. Así es, gracias, Vianney. Gracias a todos por sus contribuciones, por su atención, por estar aquí, ejecutando todos esta sinfonía, esta parte que nos toca de la gran sinfonía. ¿De acuerdo? Nos vemos la próxima. Gracias, Pilar. Un gran abrazo para todos. Que estén muy bien. Adiós, gracias. Gracias.